Pues el día de hoy estamos muy entusiasmados porque tenemos una sesión online de la mano de uno de los expertos más importantes de la Universidad de Salamanca. Estamos este día muy contentos y orgullosos de presentar a ustedes al doctor Luis Arturo Guichard. Lo voy a presentar a continuación. El doctor Luis Arturo es codirector del programa de máster de escritura creativa en español en la Universidad de Salamanca en España. Él es poeta, es traductor, es ensayista y profesor de filología griega en dicha universidad desde el año 2002. Como ensayista ha publicado, entre otros, el libro de crítica Hacia el equilibrio, lecturas de poesía española reciente, la edición de la poesía reunida de Joaquín Vázquez Aguilar y el libro de fragmentos y aforismos El silencio escribe con tijeras. Por toda esta experiencia estamos seguros que esta presentación será de gran valor para todos los asistentes. Doctor, muy buenos días, buenas tardes desde donde está usted. Le cedo la palabra para su presentación. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Paulina. Buenos días para usted y para nuestro público que está de aquel lado, de lo que de este lado llamamos muy coloquialmente el charco, es decir, el mar, ¿no? De este lado son las 5 de la tarde en España, de aquel lado pues depende de donde estén, será alguna hora de la mañana. Una de las cosas más interesantes de la tecnología que nos permite comunicarnos como lo estamos haciendo ahora es que uno se puede ver en tiempo real en lugares totalmente distintos del mundo en los que están ocurriendo cosas muy distintas. Una de las cosas más apasionantes que a mí más me gusta personalmente del máster de escritura creativa en español que damos en la Universidad de Salamanca con la colaboración de la Universidad de la Fundación No Virtual, es que podemos tener estudiantes de muchos países del mundo conectados al mismo tiempo. Podemos tener un estudiante que está en Hong Kong, junto a un estudiante que está en Colombia, junto a un estudiante que está en España o que está en México. Esta es una maravilla que a veces no valoramos, yo creo, lo suficiente. Entre otras cosas porque hace que lo global tenga sentido, ¿no? Yo creo que la globalización tiene mucho sentido cuando se trata del conocimiento. A mí la globalización del dinero no me interesa, está muy bien, ¿sí? Que se puedan hacer negocios a lo largo de todo el mundo, está muy bien. Me interesa mucho, por ejemplo, que se puedan comprar libros de un país en otro, ¿no? Pero a mí lo que realmente me gusta de la época en la que vivimos, con todos los defectos que la globalización tiene, es la globalización de la cultura, la globalización del conocimiento y, por supuesto, la globalización del arte y de la literatura. En mis clases en el máster de creación literaria de la Universidad de Salamanca online, pues yo tengo al mismo tiempo estudiantes de un montón de países que tienen una experiencia vital totalmente diferente, que tienen una formación personal y artística muy diferente, que han leído libros muy diferentes, ¿no? Cuyos autores de referencia son muy diferentes. Pero al mismo tiempo todos tienen la misma idea, que es mejorar sus capacidades de escritura. Estos estudiantes, además, cuando se conectan unos con otros, pues tienen una especie de paraíso abierto, porque pueden hablar directamente con un escritor que está en Chile, mientras él está, yo qué sé, en Guatemala o en México. Y eso es algo que hasta hace unos pocos años era impensable, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, los únicos escritores que tenían corresponsales o amigos o gente con la que conversar en otros lugares del mundo, pues eran los autores ya con un prestigio y con una fama internacional que les permitía haber conocido a esta gente e intercambiarse, por ejemplo, cartas o correos electrónicos con ellos. Es decir, que alguien tuviera en su momento correspondencia con gente de otros países del mundo era algo totalmente excepcional, lo hacían los grandes maestros. Yo que sé, Unamuno, por ejemplo, tenía correspondencia con la mayoría de los intelectuales del mundo y uno ve su archivo y es una cosa impresionante. Y uno piensa, wow, lo que hubiera sido Unamuno si hubiera tenido el Zoom. No, lo que tenía era una estilográfica y papel. Lo que hubiera sido de gente como esta si hubiera tenido el Zoom. Entonces, esto es una de las cosas que a mí más me gustan de este máster, la capacidad de comunicarse de una realidad vital, porque la realidad vital del escritor es importante, y de una realidad literaria a otra. Los contrastes que surgen.
las sinergias que surgen también, ¿no? Como el joven escritor que está en Venezuela le cuenta al joven escritor que está yo qué sé, en Estados Unidos, lo que está haciendo, la revista que están haciendo, le puede enviar la revista, ¿no? Cuando pensaba uno que se le iba a poder enviar una revista que hacían en Venezuela en un segundo. Esto ha hecho que la literatura se comunique a una velocidad increíble, que yo creo que es algo muy positivo. Solamente imaginen ustedes el tiempo que llevaba el que un libro se pudiera transportar, normalmente por barco, porque llevarlo en avión es muy caro, pues de España a Hispanoamérica o de Hispanoamérica a España. ¿Cuánto tiempo tardaba y cuánto costaba? Y ahora podemos enviar ese mismo libro como un archivo de correo electrónico en un minuto. Esto ha hecho que la literatura se comunique y que la gente se comunique. La globalización de la cultura yo creo que es una gran noticia de nuestros tiempos, ¿no? Tiene sus defectos, claro, porque hay una serie de discursos mayoritarios que se imponen todavía más fácil, pero también tiene la ventaja de que los discursos minoritarios se pueden expresar y se pueden comunicar. Hoy en día prácticamente cualquiera puede emitir su mensaje y ver si tiene suerte. No tiene que confiar necesariamente en el filtro de los medios de comunicación que existían antes, ¿no? Ahora cualquiera, si quiere, pues escribe su libro, lo cuelga en Amazon y lo vende. Es decir, tampoco hay mucho más detrás de eso. Lo más probable es que no venda ninguno, está bien. Pero de vez en cuando, algunos de estos se vuelven libros importantes y logran llegar a las editoriales tradicionales. Eso es algo que en otro tiempo era mucho más difícil. La literatura entonces ha cambiado mucho con la forma de comunicación que tenemos ahora, con, con la rapidez de la comunicación que tenemos ahora. Y han ido cambiando también, pues, la forma en que esa literatura se transmite, la forma en que esa literatura se lee. Los lectores han cambiado en sus exigencias, han cambiado en el tipo de literatura que les gusta, han cambiado en los canales de crítica y en los canales, digamos, de autorización de esa literatura. Ya la crítica no es exactamente la misma que antes, ¿no? Digo, si te publican una reseña en El País, vendes los 1000 ejemplares de esa edición sin ningún problema, sea el libro que sea. Pero hay libros que obtienen un gran reconocimiento sin pasar por estas formas tradicionales de autorización, ¿no? O de crítica. Eso también ha cambiado. Se ha hecho de alguna manera, más democrática. Está el exceso, por supuesto, que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y el problema es cómo filtrar si eso tiene algún sentido o no. Se puede comenzar a vender el bulo de que un libro es magnífico cuando la verdad es malísimo. Y puede ocurrir lo contrario. Un libro que nadie conocía se puede ir convirtiendo poco a poco en un libro conocido y apreciado. Conforme todo esto cambia, vamos entrando al tema de hoy, al que me han invitado a exponer hoy. Han ido cambiando también los géneros literarios. Los géneros literarios son importantes porque para la escritura son como los rieles sobre los que se mueve un tren. En esta charla verán ustedes que uso muchas metáforas de movimiento, porque los géneros literarios son algo que se mueve y la literatura es algo que se mueve. Son como los rieles sobre los que se mueve un tren. Puede haber muchos rieles y puede haber muchos trenes. Y ya saben ustedes que de vez en cuando las vías se entrecruzan y hay que tener cuidado para que los trenes no colisionen, para que pasen a la hora que deben pasar, por donde deben pasar. Los países con un sistema ferroviario muy avanzado son muy interesantes en eso, ¿no? Que uno va en el tren, ve que se va acercando el otro tren, se va acercando, pero ¡fum! Pasan y no se tocan. Bien, hacen los cambios de rieles. Pues por estos rieles circula la literatura. Los géneros son los rieles sobre los que circula la literatura. No siempre han estado en el mismo lugar, como es obvio. Los rieles se cambian de lugar para llegar a diferentes sitios. O se cambian de lugar porque el gusto ha cambiado, las costumbres han cambiado, la técnica ha cambiado, y entonces pues ya no nos gusta que un tren vaya por ese carril, sino que lo queremos cambiar a otro.
Los géneros literarios, por tanto, son históricos. Cuando hablamos de actualidad de los géneros literarios, lo que queremos decir son los géneros literarios tal como están hoy día. Pero esa foto que le tomamos a los géneros literarios no será la misma de hace 100 años, por supuesto, ni de hace 200, y mucho menos será la misma foto del siglo XIV, por ejemplo, ni la foto del siglo V antes de Cristo, ni la foto del siglo VII después de Cristo. La actualidad de los géneros cambiará en cada momento según cambie la literatura y cambie el lector, fundamentalmente según cambie el lector. El lector, al fin y al cabo, es el que condiciona de manera más efectiva el funcionamiento de la literatura. En términos de historia literaria, e incluso en términos de crítica literaria, es relativamente sencillo explicar por qué nace o por qué decae un género literario. Siempre son razones históricas. En algún caso son razones históricas muy claras y en otros cuesta más trabajo sacarlas, porque hay géneros que se nota que están muy anclados a su tiempo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el teatro griego, ¿no? El gran teatro griego que todos conocemos, que todos hemos leído y que hoy en día pues lo que conservamos son unas cuantas obras de Esquilo, unas cuantas obras de Sófocles, unas cuantas obras de Eurípides, ¿no? Y un montón de fragmentos de otros autores menores que no han llegado enteros a nosotros o de obras que han llegado incompletas. Todo eso, la mayor parte de eso, pertenece a poco más de 80 años, ¿no? El gran teatro griego, la primera gran obra griega, que son los persas de Esquilo, y la última, Suplicantes de Eurípides, están separadas por 80 años de diferencia, no más. ¿Por qué se concentra tanta cantidad de obras de ese género en un mismo lugar? Bueno, pues porque las circunstancias históricas lo favorecían, porque el Estado ateniense pagaba la representación de esas obras, porque pagaba a los autores, porque pagaba a los actores, porque pagaba al productor, porque las tribus griegas atenienses competían entre ellas, porque era un espectáculo al que asistía toda la ciudad, es decir, porque había una serie de elementos históricos que favorecían el desarrollo de ese género. No es algo gratuito, ¿no? Estaba tremendamente anclado en la vida de la ciudad. Formaban parte de las fiestas, ¿no? Eran en sí mismo una fiesta muy importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa forma particular de ciudad y esa forma particular de Estado, tan particular, que es la democracia ateniense, desaparece o va desapareciendo? Pues que el teatro desaparece y va desapareciendo con ella. Y nunca, jamás volvió a ser igual. Nunca, jamás volvió a haber un género igual. Este es un caso, si quieren ustedes, extremo. Un género que nace y se extingue prácticamente en 100 años, que luego tiene una continuación que es el teatro en términos generales, pero que como tal, la tragedia dura 80 años. Después lo que hay son otras formas de teatro. Pero el inicio de ese género, el arranque de ese género, son apenas 80 años. Desaparecen las circunstancias históricas, desaparecen las circunstancias políticas, sociales, y el género pues no desaparece, pero sí decae y se transforma. Los géneros ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. En este caso, en el caso concreto del teatro, pues se transforma en otras formas de teatro, pero que ya no son iguales a esa que favorecía la democracia ateniense. Ese ya queda en el mismo sitio donde quedó históricamente la democracia ateniense. De modo que los géneros son históricos y es relativamente sencillo, encontrar a qué circunstancias históricas, políticas y sobre todo de transmisión de la cultura están ligadas. Si están ligadas a la oralidad, si están ligadas a la escritura, si están ligadas a un cierto tipo de comercio de libro, y cómo es ese comercio, si están ligadas a una forma de transmisión. Piensen ustedes, por ejemplo, un ejemplo más cercano, la gran novela del siglo XIX, Balzac. ¿Cómo y para qué escribe Balzac? Para publicar en los diarios. Balzac vive de publicar novelas por entregas. Y va entregando la parte que corresponde cada semana o cada tiempo que salga, que tiene el contrato,
pues entrega la parte que corresponde, el número de páginas que corresponde para que se publiquen, y así va haciendo sus novelas. Balzac, sin ese condicionante, hubiera escrito de una manera muy diferente. Tal vez ni siquiera había escrito. Hoy en día, pedirle a un escritor que publique una novela por entregas en un diario sería una cosa totalmente rara. Que publiquen una columna o un artículo de opinión o lo que sea, sí. Pero publicar novelas por entregas en un diario sería algo muy exótico. Géneros más recientes. Hay gente que ha publicado blogonovelas. Es decir, que iban publicando fragmentos de la novela en su blog, en el cual iban interactuando los lectores. Estos autores tenían algo que los autores anteriores no tenían. Bueno, Balzac recibía cartas, ¿no? Balzac recibía cartas incendiarias quejándose porque le había dado un destino tan cruel al personaje tal que le gustaba tanto. El que escribía su blogonovela, porque miren a qué velocidad va esto, que ya las blogonovelas pasaron a la historia en menos de 20 años, tiene el comentario casi automático en los comentarios de blog, ¿no? ¿Sabe qué? No me gusta por dónde está yendo su novela, esto está muy mal, ¿no? El soporte condiciona todo lo demás, la época condiciona todo lo demás. Balzac y la gran novela están condicionados por la publicación en los periódicos. Una blogonovela está condicionada por la publicación en un blog. La tweet literatura está condicionada por los 140 caracteres que le caben a un tweet. En fin. Y todo esto va cambiando con relativa rapidez. Relativa rapidez si uno mira las cosas en términos de 30, 40, 50 años, un siglo. Los géneros que son importantes hoy en día no son necesariamente los mismos que eran importantes en otros tiempos. Por tanto, cuando se quiere escribir, sea de manera profesional o sea como aficionado, es importante conocer los géneros para saber por dónde van las vías. Y para que, si uno decide ir campo a través, bajarse del tren, salirse de la vía e irse por el camino que se le dé la gana, tiene que saber a lo que se expone y tiene que saber de dónde viene y a dónde va. Es decir, tiene que conocer primero el camino, digamos, establecido, que es el de las vías. Por eso, en un virtual les han dado a todos una brevísima guía de géneros literarios. Es tan breve y tan práctica que se ha titulado Géneros literarios para no escritores. Es decir, ni siquiera está pensado en términos profesionales. Es simplemente para quien no sabe nada de esto o muy poco, se dé un primer chapuzón en los géneros. ¿Cuáles son los géneros que han existido? ¿Cuáles son los que existen? ¿Y qué pasa con ellos hoy en día? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con uno mismo? En el máster de creación literaria, obviamente, no enseñamos estrictamente filología, no enseñamos crítica literaria profesional, no enseñamos teoría de la literatura. Nosotros enseñamos la literatura desde un punto de vista práctico y creativo. Hay que saber cosas de teoría, por supuesto que sí, y nosotros enseñamos mucho de eso porque muchos de nosotros no solo somos escritores, sino que también somos profesores. Y combinamos un poco las dos cosas. Pero no queremos pasarnos de teoría, no queremos que el alumno sepa tanta teoría, sino que más bien la que sepa, la sepa usar. ¿Qué ocurre con estos géneros? Bien, con los géneros literarios hay dos realidades, más o menos. Está lo que dice el manual y lo que dice el poeta. Lo que dice el manual está establecido, está comprobado, es de aplicación más o menos general. Es teórico, es filológico y pues se puede trasladar más o menos a todas las obras. Mientras que lo que dice el poeta le interesa a él, es su visión de las cosas y le sirve a él para hacer su literatura. Son dos cosas muy diferentes. Digamos que lo que dice el manual es la literatura. Y lo que digo yo como poeta es mi literatura. No es ni de lejos lo mismo. A uno puede dársele muy bien la literatura y no tener literatura propia, es decir, no escribir.
y a uno puede dársele muy bien su propia literatura, pero tener unos conocimientos muy escasos, desafortunadamente, de la literatura en general. Normalmente, el que tiene algo propio que decir, el poeta, el escritor, el narrador, que tiene algo propio que decir, que tiene su propia literatura, es porque conoce bien lo otro, porque conoce la literatura, porque sabe lo que dice el manual. Vamos a ver un poco lo que dice el manual acerca de términos de cuestiones de género literario, y luego vamos a hablar un poco de lo que dice el poeta, y luego hablaremos de lo que decimos nosotros. ¿Para qué nos sirve todo eso? El manual que yo les pongo aquí no es el manual abreviado, compacto de virtual, es un manual de tipo muchísimo más profesional que se usa en los liceos en Francia y en muchas universidades en España y en otros países para enseñar los géneros literarios, ¿no? Yo les he puesto aquí el título: Introducción a los géneros literarios, teoría y ejercicios. Si buscan ustedes ese título en Google, van a encontrar el libro entero, porque es un manual que hizo el Ministerio de Educación Español para su distribución, digamos, universal. Es como un libro de texto gratuito. Es muchísimo más largo que el que hemos hecho en lo virtual, porque el de virtual tiene una intención más práctica. Este es, digamos, una obra de consulta. Y a mí lo que me gusta de él es que tiene, es que es muy claro, muy sencillo. Es de muy buen nivel, tiene mucha filología, pero la explica muy bien y tiene ejercicios muy buenos y ejemplos muy buenos. Lo fundamental en la teoría literaria y en la terminología literaria son los ejemplos, ¿no? Si uno le dice a un joven poeta, ¿sabe qué? Este verso tiene una epanadiplosis progresiva. Es posible que el poeta pregunte, oiga, ¿y se va a morir? Porque eso suena tan tremendo que una epanadiplosis progresiva. Señor poeta, ¿ha escrito usted una epanadiplosis progresiva? ¿Qué es una epanadiplosis progresiva, profe? Pues como en el poema de García Lorca, verde que te quiero verde. Eso es una epanadiplosis. Si no sabemos el ejemplo, podemos obviar el nombre. Lo mejor es saberse las dos cosas, ¿no? La terminología literaria luego asusta a la gente, pero en verdad es muy sencilla si se tienen ejemplos. Este libro, a mí lo que me gusta de él, y yo lo uso en mis clases, es que tiene muchos ejemplos muy buenos y tiene también ejercicios, ¿no? Ahora escribe tú una epanadiplosis progresiva. Ya con el tiempo te acostumbraste al término y ya no te parece una cosa de cardiología peligrosísima. Bien, veamos qué dice nuestro amigo el manual. No quería abrir a nuestro amigo el manual, pero ya es algo que tiene uno tan arraigado que cuando ve un enlace no puede evitar oprimirlo. Yo no quería abrirlo. Quería avanzar a la siguiente diapositiva. Espero que esto no signifique que mi ordenador de este lado del charco, computadora de aquel lado, se quede colgado intentando abrirlo. Que sin embargo, me temo que es lo que va a ocurrir. Profesor, ¿gusta que presente yo? ¿Quiere presentar el manual? Sí, por favor. No, mire, ya terminó de hacer. No, sigue igual. Paulina, si hace usted el favor de presentarlo y de pasar a la siguiente diapositiva, porque mi ordenador se va a quedar colgado ahí un tiempo. Claro, permítame un segundo. Sí, gracias. Esto que acabo de hacer es una respuesta automática cognitiva. Ahí está. Estamos viendo en su pantalla La portada, sí. Eso es lo que se vería si el enlace hubiera funcionado. Yo no quería, fíjense ustedes que este es un buen ejemplo. Yo no quería oprimir ese enlace. Sin embargo, mi cerebro está ya tan condicionado a que si veo un enlace, una cosa en letras azules, subrayada, lo que significa es que hay que darle para que se abra. Que aunque yo sabía que lo que yo quería era pasar a la siguiente diapositiva, lo que hice automáticamente
fue darle al enlace, aunque no era lo que yo quería hacer. Este tipo de predisposiciones cognitivas son muy importantes en los géneros literarios y ahora les voy a explicar por qué. Bien, esa es la portada del libro que encontrarían, Introducción a los géneros literarios, Teoría y ejercicios, etc. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, Paulina. Claro, voy a presentar desde mi computadora, entonces la Sí, presentación, sí. la siguiente diapositiva. Esto es la portada que veríamos si le damos automáticamente a ese enlace, que es lo que yo acabo de hacer. Y ahí estaría el libro entero de los géneros literarios. Ahora voy a entresacar algunas cosas de este libro para explicar después lo que nos interesa a nosotros y por dónde vamos más o menos en el máster de creación literaria. Entonces, esta es imaginen ustedes que esta es una clase de mi asignatura. De hecho, es muy curioso que en la asignatura que yo estoy impartiendo ahora mismo en el máster de creación literaria, esta semana, el tema que toca son los géneros literarios. Así que si mis estudiantes, mis alumnos del máster están ahora viendo esto, les sonará conocido porque es más o menos lo mismo que yo uso con ellos. Es una gran casualidad que tenga que hablar de géneros literarios aquí y que al mismo tiempo sea lo que me toca esta semana con ellos. Según este manual, los 4 grandes géneros, que yo he llamado aquí los 4 fantásticos, haciendo una broma con aquellos tebeos, con aquellas revistas, son 4. Hay 4 grandes géneros, según este manual. La poesía, el teatro, la prosa narrativa y la prosa no narrativa, que podríamos llamar en términos generales ensayística. Podemos llamarlo prosa narrativa por un lado y prosa no narrativa por otro. Pero también es usual llamar a la segunda, a la no narrativa, prosa ensayística. Cuando hablaba de esta cuestión cognitiva de que tú ves la línea, el texto en azul subrayado y tú vas y le das aunque no quieras, con los géneros pasa lo mismo. Todo el mundo cree que sabe cómo es cada género. Es decir, a cualquiera se le pregunta qué es la poesía y más o menos tiene una idea. Le va a decir, pues mire, es un texto escrito en versos. A uno le pregunta a alguien, ¿qué es el teatro? Pues mire, es un texto que se representa, que tiene un espacio escénico en el que hay actores o cuando menos uno y en el que hay acción. Entonces, el teatro tiene un componente visual, le diría a esta persona a la que le pregunte que la poesía en sentido estricto no tiene, porque uno la puede leer en silencio en su casa, ahí no hay voz, no hay actores. Se puede leer en voz alta, por supuesto, y se puede teatralizar, pero eso ya es un segundo paso. Originalmente, la poesía, hoy en día, la poesía es un género que se lee. El teatro es un género que se representa y se va a ver. Durante estos meses, por supuesto, no se ha ido a ver. Si hemos visto teatro en los últimos 5 meses, ha sido a través de una pantalla. La prosa narrativa. Se le pregunta a cualquiera, oiga, ¿usted sabe qué es la prosa narrativa? Pues sí, es prosa que narra cosas, ¿no? ¿Es prosa? ¿Y qué es la prosa? Ah, pues mire, la prosa es lo contrario del verso. Y ya comienza uno a definir las cosas por oposición. ¿Y qué es narrativo? Pues que cuenta cosas, ¿no? Narrar es contar. Entonces, la prosa narrativa es una prosa que narra cosas. Y la prosa ensayística o prosa no narrativa, ¿qué será? Pues por oposición, es prosa, pero no narra cosas. No narra, hace otra cosa, quién sabe qué sea. Probablemente por eso está esto aquí de ensayístico. Ya lo de ensayístico, menos gente sabría qué es, porque quizás no sepa lo que es un ensayo. Y para cada una de estos géneros, esta persona a la que se le está preguntando, este lector hipotético, pues tiene una serie de ideas, ¿no? Dice, no, oiga, ¿y la poesía qué es? Ah, pues la poesía son los versos que nos aprendíamos en la escuela.
Depende del país en el que uno esté, pues se habrá aprendido diferentes poetas. Y eso es la poesía. ¿Y el teatro qué es? Pues el teatro es lo que se representa en los teatros y en otros espacios. Muy poca gente va al teatro, pero quien va, pues sabe eso perfectamente. Sabe que la ópera, por ejemplo, es diferente al teatro, que no es lo mismo. Y la prosa narrativa, pues la prosa narrativa, cualquiera que se le pregunte hoy en día, diría, mire, son las novelas. A lo mejor pensaría en el cuento, pero ya sería raro, ya sería un lector más bien informado si le hablara, por ejemplo, del microrrelato. Dijera, mire, que también dentro de la prosa narrativa hay una cosa que se llama microrrelato. Al estar la palabra narrativa, todo el mundo pensaría que es una cosa más larga, ¿no? ¿Qué será la prosa narrativa? Pues una novela, dirá cualquiera. Y si se le pregunta a esa misma persona qué es la prosa no narrativa, la prosa no ensayística, pues la prosa que no narra cosas. Es decir, no las novelas, sino los libros que no son narrativos. Por ejemplo, los ensayos. Es el más común. Es una prosa que demuestra y que explica y que convence, pero que básicamente no te cuenta una historia, mientras que una novela o un cuento o un microrrelato sí te cuenta una historia. Entonces, uno tiene historia y el otro no tiene historia. Aquí ya esta persona a la que se le está preguntando podría comenzar a confundirse porque podría preguntar, oiga, ¿y el periodismo dónde entra? Porque el periodismo a veces me cuenta una historia, si es una crónica. Y el periodismo a veces me intenta convencer si es una columna de opinión. Y si es un reportaje, por ejemplo, combina las dos cosas, porque me cuentan una historia con la intención de que yo me forme una opinión. No me cuentan una historia gratuitamente. Me cuentan una historia para que yo extraiga una conclusión. ¿Eso dónde entra? Ahí ya cualquiera, el hablante hipotético comienza a desconcertarse, ¿no? Otra pregunta válida que podría hacer ese hablante hipotético. Oiga, ¿y la poesía entonces, si está en prosa, ya no es poesía? ¿Un poema en versos mal escrito es más poesía que un poema en prosa bien escrito? Y explíqueme cómo es que hay entonces poesía en prosa y prosa poética. ¿Cómo funcionan estos mezclas? ¿Y el teatro? ¿Qué pasa con el teatro? Todas las formas de teatro son exactamente iguales, las reducimos al mismo modelo. Son unos actores que tienen movimiento y que expresan cosas. Pues fíjese que no, porque yo el otro día fui a una obra de teatro rarísimo a la que me llevó mi nieto, en la que había unos tipos cubiertos con sábanas que no se sabía qué eran y que daban vueltas y vueltas y vueltas y no decían nada y no hacían nada. Y según mi nieto eso era teatro. Ahí ya el hablante medio tiene un problema. Y nuestro manual también ya comienza a tener un problema. Si pasamos a la siguiente diapositiva, comienzan los peros. Esto lo que nos quiere decir, estas preguntas del hablante estándar medio, es que esta división en poesía, narrativa, teatro y ensayo o narrativa no, prosa no narrativa, tiene una finalidad utilitaria y didáctica, y no es en modo alguno normativa o impositiva. Es decir, en la escuela nos enseñaron que era normativa e impositiva, pero en la práctica, en la realidad de la creación, no lo es. Dice esto bien, tiene una finalidad utilitaria y didáctica. Nos sirve para aprender qué es. Y es útil, se puede utilizar, es válido, ¿no? Es práctico, tiene una finalidad práctica. Pero no hay que concederle un valor de ley, que sería un valor normativo, ni mucho menos guiarse estrictamente por él de manera impositiva. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos una explicación un poco más clara de esto. La prueba de esto es que no existen obras de las que se pueda decir que pertenecen exclusivamente a un género determinado. En todas las obras literarias se encuentran rasgos o partes narrativas, es decir, que pertenecen a la prosa narrativa, líricas, que pertenecen a la poesía, dramáticas, que pertenecen al teatro,
o expositivas que pertenecen a la prosa narrativa o al ensayo, aunque predomine a lo largo de ella una en especial. Es decir, hay novelas que tienen unas características dramáticas, unas características casi teatrales, tremendas, que el autor es tan bueno describiendo la acción que uno se la imagina. Los grandes, grandes novelistas del siglo XIX son así. O sea, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Tolstoy, son capaces de narrarte una escena de tal manera que tú la estás literalmente viendo. Tiene una capacidad dramática tremenda. Te imaginas la voz de los autores, de los actores. Te imaginas cómo sucede. Miserables es un caso tremendo de esto, ¿no? Dramática en todos los sentidos. Es dramática porque tiene un gran contenido teatral, es dramática por la historia y es dramática por la forma en que está concebida y escrita. Es como una gigantesca obra de teatro. Es normal que la hayan vuelto un musical. ¿Por qué volver un musical Los Miserables, que además a la gente le encanta, cuando el 99% de ellos nunca leerá la novela porque verá un volumen de 800 páginas y se echará para atrás, pero va a Broadway o a donde la representan y disfruta enormemente el musical? Pues porque es tremendamente plástico, es tremendamente visual y es relativamente fácil ponerlo en una obra, en un musical. Mientras que hay otras obras que no se pueden. ¿Por qué se puede hacer esto con Los Miserables? Pues porque tiene un gran contenido teatral, un gran contenido dramático. Se puede adaptar fácilmente. Hay en cambio novelas que son muy líricas, es decir, que están escritas como por un poeta, a veces por un poeta, y tienen un lenguaje muy poético. Es posible que incluso tenga muy poca narración, porque la mayor parte de la obra está fijada en el lenguaje, está interesada en crear una realidad del lenguaje más que una realidad narrativa. Son las llamadas novelas líricas, así las llaman. No tienen muchos diálogos, pero tienen un gran poder evocador, un gran poder afectivo, diríamos, ¿no? Uno las lee y dice, esto parece poesía, pero es novela. Hay otras novelas, en cambio, que tienen mucho discurso, que te están convenciendo de algo. Las novelas, muchas novelas de principios del siglo XX que estaban tremendamente influidas por las ideologías, siendo excelentes novelas, de todas maneras tenían una carga ideológica y una carga expositiva tremenda, ¿no? Y se usaban como herramientas de difusión de una cierta ideología o de una cierta postura, ¿no? Son novelas, pero son tremendamente ensayísticas porque te transmiten una idea o te quieren transmitir una idea. Y hay obras de teatro que, como esta que fue a ver la abuela con el nieto, pues no parecían obras de teatro. Tenían elementos que venían de otros sitios. Y uno se las quedaba viendo y si estaba acostumbrado a cierta idea del teatro, pues decía, esto es un teatro muy raro. La forma que predomina al final es la que el lector reconoce. De la misma manera que yo reconocí automáticamente el enlace ese que echó a perder mi presentación, pues de la misma manera el lector reconoce en general algo y dice, de la misma manera que yo dije, este es un enlace y le tengo que dar, el lector dice, esto es una novela. O el lector dice, esto es un poema. O el lector dice, esto es un ensayo. Porque lo que predomina es lo que a él le parece más cierto. Hoy en día nos ayudan las colecciones, nos ayudan las editoriales, nos ayudan las librerías, ¿no? Las obras que son más inclasificables ponen muy nerviosas a las editoriales y a las librerías, ¿no? ¿En qué colección lo meto? ¿En qué estantería lo pongo? ¿Esto dónde lo pongo? Una novela lírica, ¿dónde la pongo? En novela, ¿no? Porque está primero novela y luego lírica. Pero a lo mejor su cliente potencial es más el cliente que compra poesía que el cliente que compra narrativa. Entonces, ¿dónde la pongo? Y un reportaje, ¿dónde lo pongo? En la prosa narrativa, en la prosa ensayística, me invento para vender un género nuevo o una clasificación nueva, que son libros de actualidad o algo así. O me invento una clasificación que es periodismo
depende de la librería, pero estos libros que son un tanto híbridos, que ahora hablaremos de este fenómeno de la hibridación, plantean problemas de todo tipo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay un criterio de forma que podría ayudar al lector y que podría ayudar a la editorial y al pobre muchacho que está acomodando los libros en las estanterías en la librería, ¿no? Está la forma. Es decir, cualquiera abre un libro y dice, ah, esto tiene mucho espacio blanco a la derecha, eso es poesía. Porque la lírica tiene líneas o versos regulares. Entonces acaban todos en el mismo sitio y queda una parte en blanco. Bien, eso será poesía. La narrativa está en prosa y el teatro está expresado en estilo directo. Si viene alguien y nos hace una novela en verso, probablemente vaya a acabar en la sección de poesía, porque al abrirlo, el que colocó el libro vio que le sobraba mucho espacio blanco a la derecha, ¡pum!, se fue a poesía, aunque en verdad fuera una novela. Si es un libro de poemas en prosa, puede muy bien ir a acabar a la sección de narrativa, porque quien lo abrió vio que estaba todo corrido, que la caja estaba llena, y entonces dijo, pues esto no es poesía, esto es narrativa porque está en prosa. Entonces la forma ayuda a guiarnos. Sin embargo, sabemos que aquí hay un engaño, deberíamos saber que hay un engaño. Porque si tomamos un poema y ponemos todos sus versos seguidos, no por ello construimos un texto narrativo. No. Yo tomo un poema de cualquier autor que escriba largo, digamos, a Ramón Jiménez, y pongo todo el poema en renglones seguidos, no se vuelve prosa. Tiene la forma de la prosa, pero no se vuelve prosa. Y lo que es mucho más común, si yo tomo un texto relativamente prosaico y lo intento poner en verso, da igual cómo lo haga, se va a notar que eso es prosa. O que es, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, un poema malo. Es decir, muy prosaico. Esto, si dividimos un texto narrativo en intervalos regulares, no por ello resulta ahí un poema, porque hay un contenido también. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro criterio que podríamos usar es el de la finalidad comunicativa. No ya la forma, sino ¿para qué fueron creados? ¿Qué objetivo tienen? La finalidad comunicativa de quien lo produce. Hay que recordar que la literatura es un fenómeno de la comunicación, es una de las tantas formas de la comunicación. Muy particular y que tiene un elemento que otras formas de comunicación no tienen, que es el placer, ¿no? La lectura provoca placer, la lectura artística, y tiene en ello uno de sus fundamentos. Tiene una parte afectiva que otros tipos de texto no tienen. Si atendiéramos a esa finalidad, a para qué fue creado, podríamos decir que el texto narrativo era para ser contado o imaginado, lo que decíamos, ¿no? Contar una historia o imaginarse una escena. El texto lírico en su origen pues habría sido creado para ser cantado o para ser recitado hoy en día, ¿no? Un poeta que llega a presentar su libro con menos o con mayor fortuna, con menos o con mayor énfasis, pero lee su poema con una cierta regularidad rítmica. No llega a ser una declamación, por supuesto, pero llega a ser algo regular parecido al canto. Un texto lírico, un poema está hecho para ser leído en voz alta. Una obra de teatro se supone que está hecha para ser representada. Y un ensayo para ser leído y para ser meditado. Es una obra reflexiva. Entonces, la forma nos da unas claves, la finalidad comunicativa nos da otras, pero ninguno de estos criterios que hemos estado viendo, ninguno de estos que nos dice el manual, realmente nos definen el texto. ¿Por qué? Pues porque puede haber, de nuevo, problema de forma, una obra dramática en verso, como eran las comedias y las tragedias del siglo de oro, que estaban todas en verso. Y en una calidad además de versificación tremenda, que ya la quisiera cualquier poeta de hoy en día. Y un ensayo
puede tener largas partes narrativas en las que el autor reflexiona, pero narrando. Por tanto, todas estas clasificaciones de la forma o de la finalidad comunicativa o de cómo recibe el lector el texto o en qué colección lo ponemos, el contexto en el que se transmite, ninguno de estos realmente nos da una respuesta. Si vamos a la siguiente diapositiva, Paulina. Otro esfuerzo, el punto de emisión. Ya que no nos sirven los demás, a ver si este nos sirve, el punto de emisión. El lugar o el papel que asume el escritor. Este esquema coincide con lo que se denominaba desde Aristóteles los géneros naturales. Si el autor habla y mantiene su personaje, ¿no?, predomina la subjetividad y la función expresiva del lenguaje, se supone que así nacería la lírica y la poesía. A cualquiera que se le pregunte, oiga, ¿de qué trata la poesía? Pues la poesía trata del yo, de lo subjetivo, de los sentimientos, contestaría. O bien, si el autor inventa otros personajes, se desdobla, se proyecta hablando a través de sus criaturas, a las que maneja como muñecos, estamos ante la narrativa, porque la narrativa tiene personajes, se supone. O usa la representación directa de unos personajes reales en un escenario para expresar sus ideas, pues tiene teatro. Y si intenta comunicarnos sus ideas de modo persuasivo, invitándonos a la reflexión sobre sus palabras, sería un ensayo. Es decir, el punto desde el que emite, desde el que escribe el escritor, es lo que determinaría en qué género estamos. Y volvemos a lo mismo, tampoco funciona, tampoco es normativo, tampoco agota las posibilidades. Porque podemos encontrar poesía lírica que no sea subjetiva, que está hecha con retazos de otras obras, o que no tiene una intención, no tiene la intención de transmitir ni afectos, ni sentimientos, ni nada parecido. Es decir, que puede ser texto muy impersonal. Ya no es poesía, sí, sigue siendo poesía. No la vamos a pasar a ensayo, ¿no? Y la narrativa está tan totalmente lírica en la que los personajes son muy escasos porque el que habla casi siempre es, como se supone que ocurre en la poesía, el sujeto afectivamente afectado. ¿Lo pasamos a la poesía? Pues no. Y así sucesivamente. De manera que según vayamos avanzando en el manual, ya comenzaremos a exasperarnos un poco porque resulta que ninguna de estas sesudas caracterizaciones nos define realmente qué es un género. Nosotros somos escritores que queremos aprender a escribir con ese género. Queremos ser novelistas. Queremos que nos expliquen qué es la novela. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver un poco lo que dice el poeta y luego vamos a sacar algunas conclusiones. Quédense con la idea esta del novelista que necesita que le expliquen qué es una novela porque quiere escribir una novela. O piensen en el poeta que quiere ser poeta y que necesita que le expliquen qué es la poesía lírica porque quiere escribir poesía lírica. ¿Qué es lo que dice el poeta? El poeta dice una cosa totalmente diferente a la que dice el manual. No es que haya muchos poemas acerca de los géneros literarios, pero algunos sí que hay. Y a mí el que más me gusta es este que les pongo aquí, que es un poema de Gonzalo Rojas, un gran poeta chileno. Este es un poema que se llama Fábula de prosa y versa. Cada vez que cito este texto, cada vez que lo pongo en una clase, cada vez que lo mando a algún sitio, me lo corrigen, porque creen que está mal, que tiene que ser prosa y verso. Pero se llama Fábula de prosa y versa. Dice Gonzalo Rojas: guardo en casa con llave a las 2 serpientes dinásticas en trincha aparte. Prosa, así le puso Stendhal, es más larga y sigilosa, más ondulante versa. El poeta tiene 2 serpientes que guarda, dice, en trincha aparte, separadas. Una se llama prosa y la otra se llama versa. Las 2 vuelan como cisnes cuando les pido que hagan su ballet en el aire por la noche. De día más bien duermen dobladas en 7, casi siempre en 7, en su morada de vidrio. Sueñan que son las diosas Nehmet y Buto, que ya bailaron antes como ellas en el libro de los muertos. Continúa el poema en la siguiente diapositiva.
Las uso para escribir el mundo. Por eso les doy leche y uvas, las dejo jugar libres entre mis papeles. Me gusta que hablen solas como yo, que piensen su pensamiento de muchachas desde un fulgor inmemorial sin miedo a morir. Eso me gusta. De más cómo ríen de cada línea loca que se me ocurre. Versa es la que más confía en lo que hago y hasta acaricia mi oreja. Prorsa, la exacta, me exige menos lujo. Así no, me dice, sin euforia. Versa es la que más confía y la que está más libre. Prorsa, la más exacta. A veces les abro la otra puerta de mi cráneo y esa sí es alegría. Bailan hasta enloquecer, vuelan por mi imaginación como si entraran a otra galaxia y no dejan dormir a nadie en ese espejo. La quebrazón empieza con los gallos. ¿De qué está hablando aquí Gonzalo Rojas en un lenguaje evidentemente poético? Está hablando de la escritura, del fenómeno de la escritura. Él dice que tiene 2 serpientes, que las tiene guardadas en su cajita diferente cada una, que una se llama prosa y la otra se llama versa, que tienen sus respectivas características. Una es más loca y está más suelta, la otra es más seria y es más exacta. Versa es la más libre, prosa es la más exacta y la más comedida, digamos. Dice que de vez en cuando la suelta y entonces ya eso es, pues, la fiesta, ¿no? Porque salen y se mezclan. Bailan hasta enloquecer, vuelan en mi imaginación como si entraran a otra galaxia. En su imaginación, estas 2 serpientes viven obviamente en su imaginación. Y no dejan dormir a nadie. Claro, cuando uno tiene las serpientes sueltas, no se va a dormir, se queda escribiendo. La metáfora de la escritura. Cuando uno alborota estas 2 serpientes, ya no para. La quebración empieza con los gallos. Ya por la mañana eso ya se acaba. Estas 2 serpientes representan de alguna manera los géneros literarios. Pero fíjense que no se llaman prosa y verso, porque eso sería demasiado sencillo y sería demasiado tonto para un poeta como Rojas. Rojas es un gran poeta y sabe lo que está haciendo. Así que no son prosa y verso. No son yo tengo la serpiente prosa, yo tengo la serpiente verso. Las uso por separado, cada una tiene sus características. De vez en cuando las sueltan y se arma un relajo. No. Esas serpientes ya están combinadas. Una se llama prorsa. Tiene metida ahí en medio una R, una especie de R epentética. Y la otra se llama versa, no se llama verso, sino versa, termina en A. Es decir, prorsa ya es de por sí una mezcla de prosa con verso. Esa R viene de verso. Y versa ya es a su vez una mezcla de prosa con verso. No se llama verso, sino que se llama versa, en femenino, como la prosa, que es de donde viene la áfina. Las 2 serpientes ya son híbridas, cada una de por sí, claro, porque como hemos visto en el manual, fíjense cuánto tiempo le llevó al manual explicarlo y de qué manera tan brillante la explica el poeta. Ya con el nombre ya lo explicó. Ya las 2 están híbridas, las 2 están hibridadas, las 2 tienen un poco de la otra. Y por supuesto uno se puede imaginar de los demás géneros, no son puras. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto sucede porque en literatura todo está conectado con todo. Eso es importante recordarlo. En la literatura, en la cultura en general, todo está conectado. No hay nada, aunque lo parezca, que haya salido de la nada y que vaya a volver a la nada. En la literatura, en el arte, todo está conectado, todo proviene de un sitio. Todas las vías se cruzan. No hay un solo riel que vaya de un sitio a otro sin cruzarse con otros. Todos se cruzan. Y se cruzan muchas veces. Prosa ya está cruzada. Versa ya está cruzada. Y encima de eso, cuando el poeta la suelta, algunas noches, las noches buenas, se mezclan entre ellas y se hibridan todavía más. De modo que aquel poeta que quería que le explicaran qué es la poesía para poder escribirla, y el novelista que quería que le explicaran qué es la novela para poder escribirla,
para este momento tiene un grave problema, porque ya se dio cuenta que eso, si se hace, no es más que un reduccionismo de tipo didáctico o de tipo narrativo. ¿Y dónde se dan estos reduccionismos en sentido tremendo? En muchos talleres literarios y en muchos cursos de una sola asignatura del tipo aprende a escribir novela. Donde a usted le digan aprende a escribir novela, no vaya, porque le van a enseñar a escribir novela de las novelas y eso no funciona. O venga, aprenda a escribir poesía. No es así. En nuestro máster, por ejemplo, nosotros tenemos que decir que nosotros hacemos las cosas bien, pero creo que en este caso las hacemos bien. En nuestro máster, por ejemplo, el novelista tiene que estudiar poesía, tiene que estudiar teatro, tiene que estudiar guión, tiene que estudiar narrativa de no ficción, prosa de no ficción, literatura de no ficción, tiene que estudiar 7 géneros aparte del suyo. Cualquiera de los escritores de nuestro máster tiene que estudiar 8 géneros literarios, aparte de otras cosas. Pero géneros, 8. Si recuerdo bien, son poesía, teatro, crítica literaria y periodismo literario, literatura de no ficción, guión, nuevos soportes para la literatura, narrativa breve, y debe faltarme uno que luego me acordaré. Tienen que estudiar todos esos, porque solamente pasando de un género a otro, paradójicamente, es como se comprenden los géneros. Y porque, puesto que todo está conectado con todo, todo se mezcla. Intentar enseñar los géneros por separado, diciendo, mira, te voy a enseñar a escribir narrativa, es un error de proporciones cósmicas. O intentar enseñar a escribir poesía sin escribir teatro, sin escribir guión, sin escribir narrativa, es un error tremendo. Por ahí no se va a ninguna parte. Es como enseñar mecánica con una parte del motor. Mientras no esté el motor entero, no va a funcionar. No sirve de nada enseñarle mecánica a alguien si no puede montar el motor entero. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve ser experto en tuercas? ¿Para qué le sirve ser experto en tornillos? O experto en cualquier otra cosa, filtros que lleve dentro de su motor. Mira, es que yo soy experto en filtros. Ah, qué bien. Y nada, soy experto en filtros. Muy bien. Hago filtros. En la literatura esto no funciona. Se tiene que estudiar la mayor cantidad posible de géneros y se tiene que leer la mayor cantidad posible de libros de todos estos géneros para entender más o menos cómo funciona cada uno de los géneros. Y esta es precisamente la actualidad de los géneros literarios. Estamos en un momento en el que los géneros literarios se mezclan, se entrecruzan, se hibridan y producen realidades nuevas, que no tienen que ver con la realidad teórica de los manuales y que están muchísimo más cercanos de lo que nos explica Rojas. Suelta la serpiente y a ver qué pasa. La literatura hoy en día, desde ese punto de vista, es bastante libre, tiene unos espacios, unos márgenes de creación bastante interesantes, ¿no? Es decir, se pueden combinar diferentes géneros para tener efectos diferentes, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, los géneros también están todos ellos combinados unos con otros, es lo que estábamos diciendo. Siguiente. De hecho, la mayoría de los autores ya hacen esto. Hay algunos autores que solo escriben en un género, ¿no? Son solo novelistas, o son solo poetas, o son solo ensayistas. Pero la mayoría tiene un género primario y un género secundario y los combina. En el máster también enseñamos mucho esto. Nos interesa que nuestros estudiantes tengan al menos 2 géneros literarios. Es como en las buenas escuelas de música, ¿no? El niño comienza aprendiendo a tocar el cello, toca unos, ¿qué será? 7, 8 años de cello, pero cuando ya lleva 8 años de cello le dicen, oye, tienes que aprender un segundo instrumento, no te vas a quedar solo con uno, tienes que escoger. De preferencia escoge uno que no sea de cuerda, porque para eso ya tienes el cello, escoge otro. O escoge uno que sea combinado, ¿no? Escoge el piano, por ejemplo, que es tanto de percusión como de cuerda. Venga, entonces segundo instrumento, el piano. O escoge uno que sea de viento, ¿no? O uno de percusión, de manera que amplíes tus conocimientos
Y desde siempre ha sido así en las escuelas de música. En la literatura también debería ser así desde siempre, en las escuelas de literatura, cuando en verdad lo que ocurre es lo contrario. En la mayoría de los cursos intentan especializar al estudiante antes de que haya aprendido lo general, y eso no puede ser. Uno solamente puede dedicarse a su propio género cuando conoce, cuando sigue practicando y cuando sigue leyendo todos los demás, porque las buenas ideas casi siempre vienen de fuera. De manera que la mayoría de los escritores tenemos dos géneros, uno primario y uno secundario. Yo, por ejemplo, aquí hablo de mí porque es lo que conozco mejor. Yo como género primario tengo la poesía. Mi forma de comunicación fundamental es la poesía. Yo escribo sobre todo libros de poesía. Cuando escribo algo, normalmente es un poema. Y como género secundario tengo el ensayo. Tengo menos libros de ensayo que de poesía. Lo escribo de otra manera, como un complemento a la poesía. Muchas veces son ensayos sobre poesía. Es un género secundario porque no me dedico a él con tanta intensidad ni me gusta tanto como el primario, pero me ayuda a complementar al otro y me ayuda también a descansar y a cambiar de aire. Y me ayuda luego a volver al otro con más ganas, ¿no? Hay otros autores que tienen poesía y narrativa. Es una combinación más rara, la combinación más normal es poesía y ensayo, pero puede haber poesía y narrativa. Hay poetas que también son narradores relativamente buenos. O sea, por ejemplo, el primero que se me ocurre, Álvaro Mutis, colombiano, escribía poesía fundamentalmente, pero tenía unas novelas muy buenas, muy aceptables. Al final, todos los premios que le dieron eran por poesía, pero las novelas eran las que se vendían más. Las obras de teatro, por supuesto, más que el resto, ¿no? Si usted quiere aprender a escribir teatro, tiene que leer a los grandes autores del teatro. En español, yo por donde le recomiendo que empiece es por las obras de teatro de García Lorca. México, Bolivia. ¿Hay estadísticas? Pregunta Ana Karina Moreno. ¿Hay estadísticas de qué tipo de género se está leyendo más en estos tiempos? No sé si haya una estadística exacta. ¿De qué se está leyendo? Sí hay estadísticas de qué se está vendiendo. No todo lo que se vende se lee, pero es una guía. Lo que más se lee hoy en día, sorpréndase, es la literatura de no ficción. Los reportajes, las crónicas, las biografías. Uno pensaría que es la novela de ficción, pero no. El género más vendido hoy en día es la literatura de no ficción, del que en el máster, por supuesto, tenemos una asignatura entera. Esto es narrativa que cuenta una historia real con algo de ficción, pero que en principio no son historias inventadas, sino que son cosas que sucedieron. Este tipo de narrativa de no ficción es el género más vendido hoy en día. ¿Qué debe hacer uno para escribir? Pregunta Manuela. Sobre sí mismo, en primera persona, en tercera, contando lo que le pasa a alguien. Hay de todo. Hay una cosa que está muy de moda hoy en día que se llama la autoficción, pues que es escribir básicamente sobre sí mismo en primera persona, incluyendo la mayor cantidad de hechos verídicos y de hechos falsos que a uno se le ocurran. En primera persona. Una biografía estaría en primera persona también, podría estar en tercera. Escribir una autobiografía puede ser como novela, por supuesto, pregúntele a Casanova. No creo que todo lo que cuente sea cierto. ¿Bajo cuál género estarían las historias costumbristas? Pregunta Marcela desde Bolivia. La narrativa de ficción. Las novelas costumbristas o las novelas históricas son de ficción, aunque se preocupen por tener una descripción de situaciones, de personajes o de realidades que parezcan, bueno, o que puedan ser ciertas, ¿no? Es decir, la escenografía es cierta en una novela o en un relato costumbrista, pero la historia no. Pueden ser personajes que no existieron, pero que puestos en un contexto histórico real, pues parecen ser reales. Al terminar el máster uno termina con una producción propia, pues debería. Esa es la idea. Al final del máster se hace una cosa que se llama trabajo final de máster, que es un fragmento importante, no una obra entera, no pedimos una novela entera, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, un par de capítulos de una novela, o unos 20 poemas de un poemario, o una escena de una obra de teatro. Sí, al final tiene que escribir obra propia.
Lo que no está claro es que tengan la obra propia entera terminada al terminar el máster, porque hay que hacer muchas cosas durante el máster. Es decir, no es probable que tenga una novela terminada, a menos que ya la haya empezado antes. ¿Qué opina de la literatura de viajes? Que me encanta. La literatura de viajes normalmente se clasifica también como literatura de no ficción y es una de las formas de literatura que más se está utilizando y que más se está vendiendo hoy en día. La literatura de viajes tiene la ventaja de que no requiere ni siquiera haber estado en el lugar del que el autor está narrando, sino que es una manera de viajar sin viajar. A mí, por ejemplo, es uno de los géneros de literatura de no ficción que más me gusta, la literatura de viajes. Hola, Paulina, ya he vuelto. Hola, profesor. Sí, tuve un grave problema con la conexión, pero aquí estamos. Me gustaría saber si puedo apoyarle a leer las preguntas. Pues no, Si gusta mire, que vayamos haciendo el cierre. mientras usted no estaba, lo que hicimos después de descubrir que seguíamos conectados, que Claro. nos llevó un rato descubrir que seguíamos conectados, pues es contestar algunas preguntas de las que están aquí. Excelente, Eh, profesor. ya, de hecho, vamos llegando casi al final, ¿no? Porque hemos estado aquí un rato, ¿no? Ilsa Ibarra Bauman dice, Cortázar dice, con los fracasos el cuentista capaz de superar esa primera etapa ingenua aprende que en literatura no bastan las buenas intenciones. Mire, no bastan ni en literatura ni en ningún otro lugar. Yo tengo la intención de hacer ejercicio y no lo hago. Entonces, las buenas intenciones no funcionan. Lo que funciona es ponerse a hacerlo. Y en esto Cortázar tiene toda la razón del mundo, ¿no? En literatura no valen las buenas intenciones, lo que vale es ponerse a hacer las cosas e intentar hacerla bien. Cuando se trata de escribir novelas, ¿es recomendable utilizar distintos puntos de vista? Sí, por supuesto. Los puntos de vista se conocen en teoría literaria como focalización y son la manera en que el narrador, diferentes narradores ven la acción. Y son muy interesantes porque es menos aburrido que una narración de un narrador omnisciente que se sabe toda la historia y la cuenta del principio al final, ¿no? Desde los puntos de vista, digamos que el lector se va formando su opinión y va teniendo una especie de visión coral o panorámica de la acción. Yo, por supuesto, que recomiendo que las novelas tengan puntos de vista. Me gustaría que hablara un poco de la crónica. La crónica es un género de la no ficción, de la literatura de no ficción. Es uno de los que más se usan hoy en día, es uno de los que más se usan tanto del lado periodístico como del lado literario. Una buena crónica puede ser una excelente pieza literaria. Hay que tener ciertas habilidades periodísticas también para escribir bien la crónica. Y un buen cronista, por supuesto, tiene que tener habilidad literaria y haber estudiado literatura. Si no, es difícil que una crónica tenga calidad literaria, ¿no? Desde Colombia preguntan, Carolina, quiero escribir y publicar poesía, me parece muy bien. ¿Debería escribir en otros géneros? Sí, por supuesto. Sí, debería escribir en otros géneros. Siempre hay que escribir en otros géneros, cuando menos en otro. Yo no recomiendo escribir en uno solo. Escribir en varios géneros da libertad y da perspectiva. ¿El guión cinematográfico lo ubicaríamos dentro de estos géneros? Sí, entraría dentro del género de guión. En la asignatura de guión, en el máster tenemos guión cinematográfico, guión radiofónico, guión teatral, porque también eso existe, guión que es adaptación de otros géneros. Todo eso entra en el guión. Otra pregunta dice, estoy escribiendo poesía con términos biológicos, físicos, científicos. ¿Es una aberración para quienes son eruditos en poesía? No, si está bien escrito, claro que no. Si está bien escrito, queda muy bien. Hay poemas que usan fórmulas matemáticas. Eso no es un problema. Lo importante es que todos esos términos vengan a cuento, es decir, sean necesarios, no estén metidos ahí solamente para demostrar que se saben.
Gracias por presentarme a Gonzalo Rojas. Pues sí, Gonzalo Rojas es un gran poeta de su país. Y eso que en su país, en Chile, hay muy buenos poetas. ¿Qué opinión tiene de la denominada ciberliteratura? Y si se hablará de ella en esta maestría. Sí, por supuesto, tenemos una asignatura de eso. Tenemos una asignatura que se llama Nuevos soportes para la literatura, en donde se estudia toda la literatura producida desde, por y para los entornos digitales. Y mire, le pasa lo mismo que a cualquier literatura, esté en papel, esté en piedra o esté en cualquier material, en cualquier soporte. Si es buena, y si es mala. Entonces la ciberliteratura buena es buena literatura y la ciberliteratura mala es mala literatura. Pero el soporte no tiene nada que ver con eso. ¿Qué opina de la relación entre el periodismo y literatura? Bueno, García Márquez sabía de eso. Yo creo que es una relación que siempre ha existido, que seguirá existiendo y que es bueno que exista. Y que es bueno que los escritores sepan periodismo y es bueno que los periodistas sepan literatura. En nuestro máster tenemos casi un género aparte, que son los estudiantes colombianos periodistas. En Colombia hay una gran relación entre la literatura y el periodismo y tenemos cada año nuestra cuota de colegas colombianos que son periodistas. Los periodistas, la ventaja que llevan en esta maestría es que ya saben escribir bajo presión. No les asusta que uno les diga quiero un texto para mañana, porque ya están acostumbrados. Esa es una gran ventaja que llevan en este máster. Pues yo creo que ya casi llegué al final, Paulina. No sé si seguimos un poco más o lo cortamos ahí para que no se extienda demasiado. Claro, no, profesor, si gusta terminamos, cerramos la sesión. Quiero ofrecerle una disculpa por la caída de No la pasa nada. conexión. Al parecer hubo un apagón y bueno, ya sabe que en estos tiempos también no podemos confiar tanto en la tecnología, ¿no? Nos juega ahí a veces malas pasadas y también le ofrezco una disculpa a los asistentes por ese momento de interrupción. Pero sin duda es que ha sido una sesión excelente, ha habido mucha participación del público, les agradecemos a todos su asistencia. Hay muchas personas interesadas en el máster y lo único que me resta decirles es que por favor continúen en la ruta, vamos a tener nuevas sesiones, vamos a tener una sesión el día 10 de octubre y un conversatorio muy, muy, muy interesante el día 20 de octubre también con varios profesores y escritores también. Así que si están interesados, les pedimos que sigan atentos a la ruta para que conozcan también a los profesores y tengamos la oportunidad de contarles un poco más sobre el máster si es que están interesados, ¿no? No queremos tampoco ahora ahogar a las personas con algo tan publicitario sobre el máster, sino que disfruten de estas sesiones con ustedes, ¿no? De las herramientas, las claves, etcétera. Así que, profesor, pues a mi nombre y para U Virtual ha sido un verdadero honor acompañarlos en esta sesión exclusiva. Les agradecemos a todos los asistentes el tiempo y la disposición. También agradecemos mucho su excelente conducción, doctor Luis Arturo, por favor. Y como les decía, los invitamos a participar en la segunda sesión el próximo 10 de octubre, igual a la misma hora que comenzamos hoy. La invitación les va a llegar al correo en el que ustedes descargaron la guía, el correo que ustedes utilizaron para descargar la guía, ahí les va a llegar la invitación para las siguientes sesiones. Estimado doctor Luis Arturo, sin más agradecemos muchísimo su tiempo y su guía en esta sesión y pues finalizamos con algunas palabras por su parte. Bien, muchísimas gracias, Paulina. Al contrario, un placer estar aquí, contestar a las preguntas. Cuando si van a colgar esta charla, tendrán que cortar la parte en la que yo estoy buscando cómo encontrar a mi público. Afortunadamente lo hemos encontrado. La puede dejar también porque es muy divertida. Bien, Claro. muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.